Bueno, mi siguiente invitado es Alfredo Wott. Él es asesor económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Alfredo, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a tu fina audiencia, Fernando. Bueno, Alfredo, estaba hace un momento hablando con René Quevedo de un tema como este. Es decir, ustedes de la empresa privada, pues se imaginaban que las cosas estaban tan mal como está saliendo ahora mismo. Sí, realmente sí. Creo que una de las primeras preocupaciones en estos momentos, tuya, mía, de cualquier panameño, es el tema del empleo. Si nosotros hoy, Fernando, tuviésemos que hacer una encuesta, o Dios manda, oficial del INEC, te aseguro que el desempleo no estaría por los 7.3 que pues visibilizó el INEC en agosto del año pasado, sino que estaría ya a doble dígitos, algo probablemente levemente superior al 10%, por varias razones que nos preocupan, diríamos, a todos los que pues, le damos un seguimiento a la economía, sobre todo en el tema del empleo. El primero de ellos es que tienes que adicionar de salida a finales de noviembre del año pasado, pues el dictamen de la Corte Suprema, pues digamos que afectó el cierre de la mina afectó a 40.000 panameños. Recuerda que en economía hay lo que se llama el multiplicador del empleo. Ujú. La actividad minera en Panamá, por cada empleo directo que contrata, genera otros 3.7 empleos a lo largo de la economía en otros sectores. Entonces, ya ahí está creando un hueco de 40.000 panameños que lo reconoció Mitradel con una cifra oficial diciendo que el desempleo, la tasa aumentaría en 1.5% en adición al 7.3. Nuestros cálculos han sido 1.9. Además de eso, tienes que sumarle el tema, digamos, de la depuración que está haciendo en estos momentos la nueva administración, en donde, pues, evidentemente, y es lógico, quien no trabaja en la administración, pues obviamente no se le tiene que reconocer ninguna remuneración. Estos factores hacen, obviamente, que si hoy tuviésemos que, repito, hacer una encuesta de empleo en el país, estaríamos por encima del 10% y se dispararía la informalidad. Entonces, esos son temas que tenemos que analizar todos como panameños y obviamente tratar de buscar una alternativa o solución, y dentro de ella hemos propuesto en otros foros públicos, pues tenemos que juntos como panameños reconsiderar el tema de la mina. Y dejémonos de hablar un poquito de tantos millones para arriba y millones para abajo, Fernando. Yo creo que a esto hay que darle un matiz un poco más personalizado, un rostro humano. Por ejemplo, la superintendencia de bancos, a noviembre del año pasado, por todo este revuelo que se formó en la economía, hizo un estudio y está disponible en la web, sobre, digamos, riesgos en el entorno macrofinanciero, en donde se cuantificó, digamos, la cantidad de préstamos que los empleados de la mina tenían, y en el rubro de consumo, en los productos de consumo, 145 millones dentro de esto, hipotecas. Las hipotecas, 85.4 millones. Si eso tú lo divides, digamos, en una casa promedio para alguien que gana $1.500, pues el promedio de la mina, o sea, el doble de la media nacional, pudiste conseguir una casa de 200.000. Divídete entonces 84.5 millones entre 200.000, eso te da casi 450 hipotecas. Entonces hay 450 panameños que ahora mismo están viendo qué van a hacer con su casa. Ni que hablarte en materia de autos, hicimos la misma corrida, son 700 autos, pero bueno, yo creo que un golpe más fuerte es perder la casa que perder el carro. Este último es incómodo. Y nosotros tratamos de, como monitoreamos la economía, vimos un poco el tema de Coclé. Acuérdate que la mitad de los trabajadores de las minas son de Coclé. Entonces, el efecto que radiaba multiplicador tanto del empleo como del salario, obviamente se va a concentrar en Coclé, y nuestros sondeos actualmente del desempleo en Coclé estaría por el 26%. Entonces, estas cosas tenemos que mirarlas como un reto como panameños, de manera desapasionada, siendo bien técnicos, bien focalizados, porque estaríamos diciéndole a 40.000 familias panameñas: hey, ese es tu problema y tú tienes que ver cómo resuelves. Eso tampoco puede ser así. Yo creo que en la vida, o sea, tenemos que ser un poquito más balanceados. Hay posiciones encontradas, pero yo creo que dentro del balance se pueden buscar, digamos, puntos de concordancia.
Pero hay Esto, algo que me llama la obviamente, atención, Alfredo, y es que, es decir, la locura colectiva de noviembre, de octubre en noviembre, que es la yo no sé. consecuencia de todo lo que estamos viviendo hoy día, eh, ¿sabes? Llegó un momento en que si uno estaba totalmente, es decir, viéndolo como si fuera desde lejos, cuando se salió a defender la mina, ver a un presidente demacrado, flaco, solo, con una mascarilla, pues pareciera que el proyecto quedó huérfano. Es decir, un proyecto que tenía tantos empleados, un proyecto que tenía tantas aristas en la economía, lo dejaron solo. Bueno, mira, siempre pues nuestro pronunciamiento es un poco por la vía técnica. Fernando, yo quisiera un poco decir que como nosotros monitoreamos los sectores de la economía de manera integral. En economía hay algo que se llama matriz insumos productos, donde concadena cada sector. La minería, el sector de minería metálica y no metálica, tal como lo tipifica el INEC, en el caso de la mina, el mismo INEC identificó 24 subsectores de la economía, 24 quienes la mina le compraban, o el sector le compraba. Entonces, Sí. yo creo que no hay que desconocer eso. O sea, es una actividad que está muy interrelacionada a la economía nacional. No es algo que está aislado allá en Colón. Entonces, esas son cositas que tenemos que, de manera sesuda, desapasionada, mirar con mucho cuidado porque ahora lo estamos viviendo. Entonces, la nueva administración recibe, digamos, un problema mayúsculo, sobre todo en el tema del empleo. Fernando, porque el empleo es el mercado más rígido de todos. Primero, en una economía se reactiva el mercado de bienes y servicios, producción de bienes y servicios. Luego se reactiva el mercado de crédito y por último se reactiva el mercado laboral. Entonces, eso, digamos que tenemos que verlo con bastante lupa y, digamos, buscar una solución pronta. Nosotros creemos que esto hay problemas que no pueden esperar y uno de estos es el tema de la mina, o porque no podemos dejar eso allí, o sea, ahí hay un material que se puede exportar y que ya se sacó y que al precio de hoy pudiésemos sacar mucho más rédito Ujú. con lo que se planificó de manera original. Y entonces eso pues creo que hay un recurso que no estamos aprovechando allí, algo que ya se extrajo. Hay otros problemas, por supuesto, que no pueden esperar dentro de la economía. Uno de ellos es el tema de la caja del Seguro Social. Eso tampoco puede esperar, Fernando. Yo creo que entendemos que hay muy buena perspectiva por parte de la nueva administración en abordar de manera decidida el tema. Sé que pudiese ser algunas medidas no muy agradables, pero Fernando, yo creo que esto hay que mirarlo también, como siempre, todo de manera desapasionada. Y yo diría, y aprovecho para hacer un poquito de docencia al panameño, tú y yo, a todos los que nos escuchan, nosotros tenemos que como panameños ponernos la mano en el corazón. Si usted hace hoy día un cálculo de lo que usted aporta, digamos, durante 20 años, que es una cuota que usted tiene que cumplir, y el 13%, que es lo que usted aporta a su jubilación entre usted y el empleador, y luego lo contrasta con 20 años de jubilación suya, donde usted toma el 60%, no puedes comparar el 13% versus un 60%. Claro. Tendrías que ganar una tasa de interés compuesta anual por encima del 9%, que eso no existe en el mercado común. Algo tan que te brinde esa seguridad de un 9% anual para que durante 20 años, mientras tú eres activo, 30 años, eso te genere el suficiente dinero. Entonces, mientras nosotros no podemos echarle aquí la culpa ni al gobierno, ni a no, esos son problemas complementarios. Pero como fue conceptualizado desde los años 40 del siglo pasado, donde empezaba la gente a trabajar y había más activos que jubilados, pues ahí sí valía. Pero hoy día eso no tiene validez y no hay sostenibilidad financiera. Y cualquier arreglo que hagamos, si no resolvemos la sostenibilidad financiera, es decir, que lo que tú recibas, lo que tú des tiene que ser mayor de lo que tú recibas. No puede ser al revés, porque si es al revés es insostenible. Entonces, tú, Fernando, y yo, probablemente mi persona, probablemente yo me jubilé más rápido que tú, lo más seguro es que cuando, habiendo pasado 5 o 10 años de jubilación, yo no voy a vivir de lo que yo aporté, yo voy a Sí. vivir de lo que tú aportaste, Fernando, o de lo que aportó tu hijo, Fernando. Entonces,
esto es como un esquema Ponzi oficializado. No puede ser, no puede ser. Entonces, como panameños no podemos mirar y echarle la culpa al gobierno, ni nada. Esto nosotros tenemos que entender. Es como tu cuenta bancaria, Fernando. Tú vas a recibir lo que tú pones. ¿O acaso tú, Fernando, me darías tú tus intereses a mí? Por supuesto que no. Entonces, primero tenemos que resolver eso. Súmale que hay jubilaciones especiales, no todo el mundo gana un ingreso estable, a veces durante la vida profesional, Fernando, a veces quedamos desempleados. Acuérdate que cada vez hay menos gente nueva, panameños jóvenes, entrando al mercado laboral porque son las nuevas tendencias, la gente prefiere ser independiente, es muy costoso, digamos, en varias formas hacerse, digamos, registrar una empresa, eso todos lo sabemos. Entonces, esas son tendencias naturales que tenemos que mirar y no echarle la culpa al gobierno. O sea, yo creo yo me estoy comiendo los ingresos, por así decirlo eufemísticamente, estoy comiendo los ingresos de otras personas, otras organizaciones. Yo tengo que ponerme la mano en mi corazón y reconocer este hecho. Y si yo, y uso mi ejemplo para no hablar de nadie, si yo tuviera que sacrificarme un poquito, pero tuviese la seguridad que eso regresa a mi persona en servicio, en jubilación, yo lo hago. Y tiene buenos ejemplos el CIACAP. En CONET también, créeme que identificamos los buenos ejemplos. Y cuando vemos alguna situación adversa, pues igualmente por ahí proponemos soluciones que son perfectibles, por supuesto, Fernando. Pero el CIACAP es un buen ejemplo. Sí. Es poca administración. Usted a cualquier hora del día, 24/7, usted accesa y usted sabe cuánto ha aportado, sabe cuánto ha ganado de interés, sabe cuánto ha pagado en comisión y sabe, digamos, el incentivo que le está dando el Estado. Eso tú no lo tienes hoy en, digamos, en el sistema solidario de beneficios. Nadie sabe cuánto tiene. Pero es que, Alfredo, al final el seguro se creó para las pensiones. Es decir, se ha distorsionado y ha terminado siendo hospitales, ha terminado manejando una gran parte del sistema de salud pública. Creemos que eso hay que dividir, digamos, nuestra perspectiva. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, además, problema es que dentro... la camisa de fuerza que tiene la propia administración de la caja referente a dónde puede invertir y dónde no. Claro. Que eso también nadie hace te va a dar 9% de interés para poder lograr compensar lo que te vas a jubilar, por supuesto. Así que, ¿sabes? Ese es otro problema que te menciono que tenemos que, como panameños, abordar de manera inmediata. Otro problema que nos preocupa mucho y que, como panameños, como país, no es tema solamente de la administración, el tema de la educación para el trabajo, para elevar la productividad. Nosotros tenemos que encontrar mejor matching, por así decirlo, entre la demanda del sector productivo versus lo que ofertan nuestros colegios a nivel técnico, lo que ofertan también nuestras universidades. Fernando, si nosotros queremos aprovechar el nearshoring, poner un hub de semiconductores, pues tenemos que elevar. Y ya la universidad, yo debo felicitar a la universidad local, en especial a la Universidad Tecnológica de Panamá, quien ha llevado la batuta para traer este tipo de industria. Lo primero que tienes que desarrollar es el capital humano, sumado a hay que garantizarme un suministro de energía limpio y 24/7. Y la calidad debe ser, si no, ¿cómo vamos a pretender tener, digamos, este tipo de operación en Panamá? Además de los incentivos propios, porque competimos, créeme, aunque Europa nos mira mucho y nos critica nuestros, entre comillas, paraísos fiscales, ellos también tienen muchos incentivos y nosotros, ¿por qué no? Mira, Fernando, hay algo que yo pienso que si como panameños nos unimos lo podemos lograr. Averiguando el mercado caribeño. Tú sabes, Fernando, y por favor siéntate, porque yo casi me caigo. República Dominicana, ponte el cinturón. República Dominicana el año pasado exportó $2.000 millones en dispositivos médicos a Estados Unidos, más otros 1.000 millones en términos de productos eléctricos. Yo me digo, República Dominicana no era un país que se basa en turismo, que se basa en la agricultura, sí, pero también ha desarrollado el tema de Alfredo, manufactura. Y cáete para atrás, porque a pesar del turismo, República Dominicana también es un país minero. Sí, en ese pequeño territorio y ahora vamos a han Mercosur, diversificado muchas cosas bien. que nosotros parecemos que no podemos hacerlo. Bueno, Mercosur, Milei está peleando por atraer la inversión extranjera directa a un recurso que tiene. Yo creo que las cosas
Obviamente hoy en día las tecnologías de extracción y procesamiento de los minerales han, por supuesto que digamos, han mejorado en cuanto al tema ambiental. Y yo pienso que todos tú y yo tenemos que empezar a estudiar esas nuevas tecnologías que ya existen tanto en Finlandia como también en Corea del Sur. Entonces eso tenemos que como panameños, o sea, no cerrarnos por una pasión ante una oportunidad que la tenemos aquí abajo. Tenemos tantas oportunidades, Fernando. En otro foro me cuestionaban, pero ¿qué está haciendo el sector privado para invertir? Yo dije, pero no es que el sector privado no es que va a invertir, el sector privado ya invirtió y está invirtiendo, y te lo demuestro, 2.000 millones de dólares que le debe el Estado a los proveedores, de los cuales 1.400 millones es vivienda, sabiendo que hoy todavía tenemos un déficit habitacional de aproximadamente un poco menos de 200.000 casas. Entonces, ahí hay una oportunidad, pero hay una restricción. El otro tema, Fernando, tú sabes que todos los meses y años sale, digamos, el INEC, en conjunto con el municipio, sacan, bueno, cuáles son el valor de los permisos de construcción, y te sacan unas cifras astronómicas, que es obviamente el registro de lo que vale la obra, pero es que no, eso no necesariamente significa que se invirtió, eso es lo que se planea invertir, y que eso suma en los últimos 2 años aproximadamente 1.000 millones. Entonces, tenemos 2.000 millones de dólares en deuda de Estado a proveedores locales. Tenemos 1.000 millones de dólares en un solo sector. Aquí tenemos 3.000 millones de dólares prácticamente, un solo sector de la economía retenido. Entonces, es que el empresario panameño sí cree en el país, y pese a las múltiples burocracias, problemas, se arriesga y sigue invirtiendo en el país. Acuérdate que el sector privado, en cuanto a formación bruta de capital fijo, alias inversiones, el 80% es imputable al sector privado. Igual proporción no tenemos en el Producto Interno. Entonces, ahí vemos que sencillamente tenemos que facilitar la labor del Ejecutivo, y entiendo que es la visión de la nueva administración, es facilitar. Obviamente hay cosas que hay que supervisar. Nosotros no estamos en contra de la supervisión en temas tan delicados como adquirir una vivienda, un producto comestible. Por supuesto que tienen que ser supervisados, pero no que me tengan que tomar 3 años, Fernando, 2, 3 años, Fernando. Eso inhibe, mata la inversión. Entonces, cada proceso en que tú te demoras de aprobar, en donde yo creo que debe haber un tiempo, un plazo perentorio para examinar, significa que son millones de dólares que no se colocan en la economía, y miles de trabajos que no se colocan en la economía. Mira, te estoy hablando, hay más de, aproximadamente en permiso de construcción en los 2 últimos años, más de 1.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto trabajo se genera en el sector construcción? Y acuérdate que el sector de construcción es un pivote, es un dínamo de la economía por el tema de efecto multiplicador del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, el CONEP ha identificado 72 trámites burocráticos de alto impacto si los logras resolver. Muchos de ellos tienen que ver con la actividad de construcción, otro con la labor que hace el Ministerio de Salud en el tema de dar algunas aprobaciones a plantas, por ejemplo, de procesamiento de alimentos, que sí, hay que supervisarlo, pero tenemos que un poquito dinamizar. Y el tema de la depuración que está haciendo la nueva administración hoy en día, sí, nosotros también creemos que hay un elefantismo dentro de temas de planilla en el Estado, y sí creemos que hay que reducirlo, pero tenemos que ser muy estratégicos, como por ejemplo mencionaba en otro foro, que debemos de ubicar más personal en aquellas áreas de tramitología que requieren más técnicos, más especialistas, para que puedan atender el volumen de solicitud de un permiso de construcción, de un trámite, etcétera. Aquí los municipios juegan un rol importante. Tenemos un poquito que emular el caso de Estonia. Ellos han desarrollado el e-government, que todo tú lo haces de tu casa, todo es digital. Tú no tienes que, por ejemplo, los pagisalvos. ¿Para qué me vas a pedir a mí un pagisalvo si el pagisalvo lo genera una institución del Estado? Pídeselo tú con tu conectividad digital a la institución del Estado que genera esos pagisalvos, y tú puedes saber cómo yo estoy. Entonces, esas son cosas que tenemos que mirar, Fernando, si queremos realmente, digamos, dinamizar la economía, y son cosas que las tenemos en nuestras narices, Fernando, cosas que podemos aprovechar. Tenemos un sinnúmero de países insulares en el Caribe cuya economía fuerte es en turismo, pero no tiene una base productiva, digamos, en agroalimentos.
ahí tenemos una oportunidad. No hay que ir a China, podemos ir aquí al Caribe. El otro tema que veíamos, y tenemos que reconocerlo, Fernando, y oficialmente el IPC tiene 12 familias de rubros que es del presupuesto de cada panameño, de la familia panameña, el casi 40% se va en alimentos y en transportación. Y nosotros reconocemos esa realidad que golpea fuertemente, no solamente al bolsillo del consumidor, tú y yo quien nos escucha, también al bolsillo de las De las empresas. empresas. O sea, la inflación no se va solamente a las personas que Sí, trabajan, eso es un impuesto para todos, ¿eh? es para todo, Para para la todos. pequeña y mediana empresa, para todo. Entonces, yo creo que ahí la solución, como hemos planteado, es que tenemos que también apostar al sector agropecuario. $1 millón en el sector Claro. agropecuario puede generar más de 150 plazas de trabajo en contraposición a otros sectores. ¿Qué me vas a criticar? Bueno, porque los salarios son bajos, pero bueno, tenemos que aprovechar y hacer inversiones intensivas en mano de obra sin sacrificar las inversiones intensivas en capital alias semiconductores, porque ese es el futuro del país, del empleo de calidad, del empleo con mayores remuneraciones económicas, pero también tenemos que apostar hoy a inversiones intensivas de mano de obra, porque eso es lo que le da el PAN. Fíjate, Fernando, en economía se mide el PIB también por la vía de los gastos. El Claro. 50% del PIB por la vía de gastos, ¿sabes quién es? El consumo doméstico. Las familias, tú y yo, quien nos escucha, su papá, su mamá, su abuelita, todos. ¿Por qué? Porque ellos reciben un ingreso. Dinamiza la economía. Somos los estrellas, somos nosotros, el panameño es quien dinamiza la economía, pero si no tenemos empleo o tenemos unos ingresos guachi guachi, por así decirlo, porque estamos en la informalidad, se inhibe, digamos, el consumo, se inhibe, no hay demanda. Entonces, Sí. ahí tenemos que ver cómo también, cómo buscamos todas las opciones alternativas para generar ingresos al panameño. Así es, Alfredo Dubois, asesor económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esta es la visión desde el ente o la Organización de Organizaciones Empresariales Panameños. Gracias, Alfredo. Voy a información Gracias, comercial. Fernando.